Voy compartiendo en pantalla una imagen que guardé. Aquí. Según yo tiene que estar en el escritorio. Vamos a ver si es cierto que se abre porque la veo como en negro. Listo, ¿sí ven a Poincaré? Muy bien. Sí, se ve. Bueno, pues es que hoy vamos a dedicar buena parte de la clase a hablar de este hombre. Ya hemos venido hablando de Einstein, hemos venido hablando de Bergson, pero este capítulo pues está dedicado a Poincaré y a la relación que tuvieron Einstein y Bergson con este hombre. Ya voy a admitir a las últimas 3 personas que van llegando y arranco con la clase. Muy bien. Bueno, pues el título de este capítulo del libro de Jimena Canales es ¿Vale la pena mencionarlo? Y bueno, la pregunta ahora entendemos que se refiere a que Henri Poincaré decide que no vale la pena mencionar a Einstein cuando habla de la teoría de la relatividad, porque para él realmente los autores intelectuales de la principal tesis de la primera teoría de la relatividad especial, son él mismo, Henri Poincaré y Lorentz. Y en una publicación de 1905, que es exactamente el año en el que Einstein publica los 5 artículos que dan pie a la física del siglo XX, en ese mismo año, Poincaré publicó este libro que se llama El valor de la ciencia, y ahí ya anunciaba que ninguna velocidad podía superar la de la luz, ¿no? Esta es la tesis central a la que me refiero de la teoría de la relatividad especial. Entonces, por eso se llama así el capítulo. ¿Vale la pena mencionarlo? Pues para Henri Poincaré no vale la pena mencionar a Einstein por esto, ¿no? Para complementar la clase de hoy, traje un material que nos va a ayudar a entender un poquito más el pensamiento de Henri Poincaré, genio científico, gran matemático y filósofo. Lo que traje son unas copias que tengo de su libro sobre el tiempo y el espacio. Y aquí vamos a ver cómo él como que va construyendo estos conceptos y por qué dice que son convenciones. Entonces, solo les voy a leer como algunas partes, pero creo que sí sirve mucho para entender la manera en que Poincaré construye los conceptos de espacio y de tiempo. Entonces, estas primeras partes que les voy a leer son sobre el concepto de espacio, y lo que hace Poincaré es referirse primero que nada a nuestro cuerpo y a cómo somos capaces de mover ese cuerpo en el espacio, y cómo desde que somos niños vamos familiarizándonos con esta experiencia, y entonces definimos un espacio de 3 dimensiones. Pero no tendría por qué haber sido así. Las dimensiones de todos los objetos carecen de propiedades métricas, solo tiene propiedades topológicas. O sea, vemos, por ejemplo, aquí que Poincaré reflexiona acerca de la posibilidad de medir el espacio, y como habíamos comentado en alguna clase, él decía, pues es que si el espacio se agranda, pero también nuestros aparatos de medición se están agrandando, pues no lo vamos a poder notar. Entonces hay como cierto escepticismo de Poincaré respecto a la posibilidad de establecer métricas en el espacio,
y, como vimos en el capítulo, también en el tiempo. Entonces es un hombre profundamente inteligente que está analizando como las limitaciones que tenemos como agentes cognoscentes y que además propone que construimos el espacio dado nuestras condiciones humanas, nuestras capacidades de movernos. Incluso pues tiene una parte en donde dice, voy a imaginar que muevo este dedo a lo largo de todo este espacio y entonces puedo ir definiendo cada una de las dimensiones, a los lados, en la profundidad y demás. Entonces, dice, bueno, vamos a llegar finalmente a un continuo que tiene 3 dimensiones, que se puede descomponer en varias partes, pero hay un punto por tratar. Los continuos nos los revelan nuestros sentidos y quiero llegar a la parte donde dice, podría haber sido de otra manera. El espacio y los sentidos. Dice, pareciera que solo tenemos que aplicar la regla del continuo físico y decir que esa es una imagen burda del espacio. Pero nos dice, el estado de ánimo que tengo hoy es exactamente el mismo que tenía anteayer a la misma hora. Entonces, esto te los quiero leer porque también respecto al tiempo, van a hacer la acotación y la pasan muy rapidito Jimena Canales en este capítulo que leemos para hoy, de que no hay 2 instantes que puedan ser iguales, ¿no? Según la construcción física y objetiva del tiempo, pues es así como un escenario y no hay ninguna distinción entre un segundo y otro, o sea, son iguales, son homogéneos. Pero para Poincaré, y aquí ustedes notarán que hay una cercanía con Bersón, pues cada instante es distinto porque en ese instante podemos tener nosotros un estado de ánimo diferente. Consideremos como elementos de un continuo los conjuntos de sensaciones simultáneas, las series de sensaciones. Después tendremos que hacer una convención fundamental y decir cuáles son las características comunes que poseen los elementos de ese continuo para que se le consideren idénticos. Entonces, si se fijan, él les está diciendo, de hecho, como dice Bersón, cada instante y cada espacio son distintos, pero después nos ponemos de acuerdo varios seres humanos y entonces decimos que vamos a convenir, por convención, que un segundo dura tanto, ¿no? O sea, que un día dura 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos y que cada 60 minutos están divididos también en segundos y demás. Entonces eso ya se hace por convención y es útil hacer esto y establecer aparatos y establecer patrones de medida como el metro y así, pero se hace pues por un acuerdo intersubjetivo entre diferentes personas. Entonces, ya que hacemos eso, nos dice, tenemos lo necesario para construir el continuo físico. Y sigo avanzando para llegar a la cita en donde nos dice que podría haber sido de otra manera. Aquí está la parte de donde mueve el dedo y describen los dedos. Hasta ahora nos hemos situado en el que se considera el espacio de las relaciones con nuestros sentidos. Se trata de un punto de vista subjetivo y psicológico, incluso fisiológico. Pero tal vez podríamos localizar los fenómenos naturales en otro espacio diferente. Por ejemplo, en un espacio de 2 dimensiones o de 4 dimensiones.
¿existe una razón general para que la hipótesis tridimensional sea la que nos resulte más simple? ¿Tiene un motivo general, alguna relación que nos obligó imperiosamente a los seres vivos a creer en estas tres dimensiones? La elección es como una elección de las ecuaciones, pero podríamos haber escogido otros ejes. Y ya, bueno, luego empieza a hablar como de la geometría y de una cosa que se llama la geometría racional. Pero bueno, creo que la idea esencial que quería compartirles de estas copias ya la transmití. Y es que las convenciones científicas son contingentes, pueden cambiar. Este es el convencionalismo de Poincaré, que se nos menciona muy pronto en el capítulo cuando empieza. Entonces, voy a pasar ahora sí a hacer el resumen de algunos puntos que considero importantes en el capítulo de Jimena Canales. Y sí quisiera como detenerme en dos momentos, pasar al pizarrón pues, para hacer hincapié en cuestiones que son muy importantes en epistemología y en filosofía de la ciencia. Y si me da chance, que yo creo que sí, cuando lleguemos a la sección que se titula La obra de Poincaré, quisiera leerles una página de un libro sobre conceptos del tiempo en donde se desarrolla el concepto de tiempo de Poincaré. El que ahorita hablé pues era un poquito más el de espacio, y si hay tiempo les comparto el otro concepto. Bueno, pues como nos cuenta Jimena Canales, la relación entre Albert Einstein y Henri Poincaré está llena de misterio. Se sabe que Albert Einstein había leído a Poincaré antes y después de publicar su teoría de la relatividad. Y Poincaré llega a afirmar que pues todo lo había inventado él y que Einstein simplemente desarrolló sus ideas. Pero plantea Jimena Canales pues una excelente pregunta. ¿Por qué algunos científicos se quedan tan cerca de dar el paso y no lo da? Y es que sí tenemos que reconocer que Henri Poincaré no se atrevió a dar el brinco de fusionar el concepto del tiempo con el del espacio. Eso sí, es de Einstein y de nadie más. Y eso fue lo que Henri Poincaré no quiso hacer. O sea, leyó la teoría de la relatividad y le pareció que era opcional adoptar ese espacio-tiempo y que él prefería no adoptarlo porque se corría el peligro, al cambiar el concepto del tiempo, de tener un cataclismo como el que había ocurrido cuando se cambió del sistema tolemaico al sistema copernicano. No sé si ustedes lo sepan, pero en la fachada de la biblioteca central de la UNAM están representados estos dos sistemas. Déjenme ver si puedo compartir rápidamente una imagen con ustedes para que lo veamos. Imágenes. Espero que se vea grande. Ándale, ahí hay una grande. La voy a guardar. UNAM. La voy a abrir y la comparto en pantalla. Ah, ya no encuentro el zoom. Un momentito, ¿eh? Dice que si quiero finalizar la reunión y yo, no, solo quiero regresar a la reunión. Ah, aquí. Ya los tengo. Miren. Aquí en la fachada de la UNAM tenemos el sistema heliocéntrico y el geocéntrico. Este es el tolemaico, como pueden ver aquí dice Ptolomeo, en el que pues, se consideraba, como saben, que la Tierra estaba fija y que todos los astros, incluyendo el Sol, que está aquí, giraban en torno a la Tierra. Y la gran revolución copernicana en ciencias, porque ya sé que en filosofía es otra cosa, pero la revolución copernicana en ciencias consiste en
adoptar este nuevo sistema en el que el Sol va a estar en el centro y todos los planetas van a girar a su alrededor. Entonces, esto nos dice Poincaré que le daba un temor tremendo adoptar una nueva concepción del tiempo o abandonar la que la física había tenido durante siglos, pues porque sería un cataclismo de estas dimensiones revolucionarias. Y en efecto, así fue. O sea, cuando, por ejemplo, Thomas Kuhn habla como de las revoluciones científicas en la ciencia, dice está Aristóteles, luego está Newton, luego llega Einstein y sustituye la mecánica newtoniana. O sea, sí fue una revolución tremenda y pues esa es la respuesta por qué Poincaré no se atrevió a dar el paso, pues porque sentía que no era necesario rechazar el concepto de tiempo, le parecía demasiado fuerte y Einstein sí se atrevió. Para Poincaré, los efectos relativistas no eran una razón suficiente para repensar el concepto de tiempo o el concepto de espacio como lo hizo Einstein. Y es que cambiarlo, pues sí, sería tremendo. Esto, hasta aquí, esta es la primera parte del capítulo y ahora paso a la que se llama Poincaré y Einstein. Ya me voy a pasar, yo creo que al pizarrón para estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, aquí sí viene como una de las cuestiones en filosofía de la ciencia respecto a cómo consideramos que son las teorías científicas y cómo consideramos que son los hechos que representan. Entonces, aquí abajito voy a poner una especie de rectángulo que va a representar los hechos o un mar de datos. Y acá arriba voy a representar con otro rectángulo nuestras representaciones de esos hechos. Entonces, aquí estarían las teorías científicas, hipótesis, axiomas, ecuaciones, etc. Y aquí abajo tenemos la experiencia, los datos recabados con los sentidos o los hechos. Entonces, como estábamos viendo, Poincaré sostiene que cuando nosotros elegimos ciertas teorías, lo que hacemos son convenciones. Estas flechitas significan abstracción. De aquí para acá abstraemos. Y entonces, después de haber tenido nuestra experiencia del espacio y de mover nuestro cuerpo y nuestro brazo y todo, entonces sí, hacemos una convención con las otras personas y llegamos a unas teorías y a unas métricas del espacio y del tiempo. Esto se llama el convencionalismo o comodismo, ¿no? Como que en francés es comodisme de Poincaré. Pero en la literatura en español es convencionalismo. Y entonces, lo que nos dice este gran matemático es que los científicos pueden escoger qué representaciones se van a moldar mejor a los casos particulares que han sido observados en la experiencia, pero que podría haber otras opciones, ¿no? O sea, entonces dice, ok, aquí está la propuesta de Einstein. A ver, déjenme aquí dibujar. Y esto lo había yo mencionado en otras clases porque de verdad es súper importante. O sea, aquí tenemos muchas teorías posibles. Que, pues una es la de Einstein, otra es la de Newton, otra es la de Aristóteles sobre cómo se concibe el tiempo. Y nos dice Poincaré, podemos elegir entre ellas. Y resulta que Einstein pues también
era una persona culta respecto a cómo se construye el conocimiento, había tenido pues interacción con Ernst Mach, con Russell, o sea, como que pues estaba empapado como de las discusiones epistemológicas y también aceptaba que había distintas maneras de representar la realidad, pero ya cuando se enoja porque se pelea con Bersón, pues ya se va a aferrar a que la suya es la única buena entre las teorías, ¿no? Einstein, nos dicen en esta sección, no aceptaba que su teoría fuera una entre las opciones. Una vez que empezó a discutir con Poincaré y se empezó a enojar, entonces sí, ya dice, permítame tantito que tengo una cachorrita nueva y está haciendo ruido aquí. La voy a encerrar. Perdón por la interrupción, pero es que como sí está un poco ruidoso su juguete, pues nos iba a estar haciendo ruido. Ok, entonces estábamos en que Einstein se aferra a que ya su teoría va a ser la única buena y entonces va a llegar a afirmar que está describiendo la realidad. Esta postura de Einstein, aunque es controversial porque hizo afirmaciones contradictorias, pero sí, digamos, en general, se considera que Einstein tenía una actitud realista respecto a sus teorías. O sea, él sí piensa que estaba describiendo la realidad. Entonces, quisiera preguntarles, a ver aquí. Si alguno de los que está por aquí estuvo en el curso pasado el que di en séptimo semestre, que leímos un texto sobre Einstein. Déjenme volver con ustedes a las caritas. Ahorita regresamos al pizarrón y quisiera saber si alguno estuvo por ahí en el curso de... No, José Mariano, Yair, Serafín, Eduardo. Sí, pero ya se me olvidó. Ah, Carlos Moreno. Sí, maestra, ¿Quién dijo? sí. Ya se me Se me olvidó. tocó esta. Víctor Lavallabe. No. Bueno, Yo, Víctor. Eduardo Amador, dije que ya se me olvidó. Yo sí estuve. Eduardo Amador. Es que sabes que Víctor estaba moviendo su cabeza así y no sabía de dónde venía la voz. Entonces a Eduardo Amador ya se le olvidó. Entre Víctor y Carlos, que sí Sí, estuvieron. yo también lo leí, profesora. César Yo también también estuvo. estuve con usted. Bueno, de los tres que están aquí, que sí se acuerdan un poquito, César, Víctor y Carlos, ¿creen que podrían recordarnos, por favor, al grupo, cuál es la diferencia entre una postura realista y una antirrealista? Dice Carlos que él se anima. A ver, adelante. Bueno, la postura antirrealista es la que dice que las teorías solamente son instrumentos que nos permiten explicar un fenómeno, pero que no tienen necesariamente o que no tienen relación con la realidad. ¿Mm? Solamente son un instrumento. Por cierto, el curso pasado me quedé con las ganas de preguntar de si eran algo parecido a lo que dicen en El nombre de la rosa, que es que según El nombre de la rosa lo había dicho un místico de la Edad Media, pero en realidad no, fue Wittgenstein, esto de usar la escalera y luego tirarla. Sí, sería algo parecido, ¿no? O sea, hacer una teoría que no tiene nada que ver con la realidad, pero que nos explique el mundo. Realmente no sabemos si existen los electrones, pero es un buen marco teórico, un buen marco explicativo para cómo funcionan las cosas. Y así sería como el convencionalismo de Poincaré. Y los realistas no, dicen que las teorías sí son apegadas a lo que realmente existe. Carlos, Así en muchas términos gracias. vulgares.
Sí, muchas gracias. O sea, lo que van a afirmar los realistas es que los científicos construyen teorías que se refieren a un mundo real y sobre todo que son objetivas y que si todos los seres humanos desapareciéramos, de todas maneras, las cosas serían como las describe la ciencia. En cambio, los que son un poquito más antirrealistas o humildes o escépticos respecto a cómo nos podemos equivocar cuando estamos conociendo la naturaleza, pues dicen, bueno, tal vez no estamos describiendo la realidad, un poco como dice Kant, ¿no? O sea, la cosa en sí no me es accesible. Yo lo que interpreto, pues es una serie de fenómenos, una serie de datos y con eso construyo teorías, pero son reemplazables y no sé, nunca voy a saber hasta qué punto están describiendo la realidad, ¿no? Entonces yo siempre he sentido que la postura antirrealista, y sí se parece a la de Poincaré, con su convencionalismo, es como un poco más escéptica y un poco más humilde respecto a las limitaciones que tenemos los seres humanos como agentes cognoscentes. Entonces voy a volver al pizarrón para recalcar que pues Einstein sí se puso más realista, sobre todo después de que ya lo provocaron y le dijeron que la suya era una entre muchas opciones y que Poincaré pues más bien era antirrealista. Respecto a la escalera de Wittgenstein, Carlos, no quisiera desviarme mucho, pero sí voy a utilizar este diagrama para comentarte que lo que dice el primer Wittgenstein, que es el Wittgenstein del Tractatus, es que solo deberíamos hablar sobre los hechos, sobre lo que acaece. De lo que se puede hablar es de lo que está aquí abajo. Y de lo que no se puede hablar es, por ejemplo, de las cuestiones morales o de las cuestiones subjetivas. La postura de Wittgenstein, en efecto, apunta a un conocimiento objetivo y a una definición del lenguaje que tenga muy claros cada significado y que sea todo muy objetivo, ¿no? Entonces también voy a escribir por aquí la palabra objetivo, que cerquita de Einstein, porque él dice que provee conocimiento objetivo, independiente de la conciencia o de cada sujeto. Mientras que Poincaré y Bergson, pues sí ofrecen conocimiento que emana de la conciencia. Entonces, después de que Wittgenstein dice que solo se debe hablar de los hechos, se avienta un libro sobre teoría del lenguaje y en la última proposición reconoce que todo su libro es una construcción teórica que está por acá. No está hablando de hechos, está haciendo teoría del significado. Y entonces dice, llevo todo mi libro hablando de lo que no se debe hablar y por lo tanto, pues, el que me haya entendido, pues va a tirar esto porque yo estoy proponiendo que él se tire, ¿no? O sea, es un poco como a mí me explicaron ese final del Tractatus en mi clase del queridísimo doctor Pepe Marquina. Y bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando y tiene que ver con que para Wittgenstein solo se podía hablar de lo que está ocurriendo, de lo que acaece, de lo que es objetivo. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar con el contenido del capítulo de Jimena Canales y para ello pues ya vamos a pasar a la sección que se llama Geometría y Experiencia. Acá se contrasta la postura de Poincaré con la de Einstein respecto a las matemáticas. Entonces, Poincaré dice que las ecuaciones matemáticas no representan al universo en sí, sino que son herramientas. Justo ven como nos decía Carlos, o sea, son pues sí, propuestas teóricas que no son útiles, pero pues no necesariamente describen la realidad. Y Einstein después va a publicar incluso textos en donde va a escribir en contra del convencionalismo de Poincaré para recalcar su postura objetivista. Para Poincaré, la geometría euclidiana ya no era adecuada y
se tenía como que pensar en otras geometrías no euclidianas. Entonces voy a borrar tantito el pizarrón, porque esto se pasa también muy rápido en el capítulo, y aunque yo sé que aquí tenemos algunos compañeros que son matemáticos, creo que para el público en general de filosofía no está tan clara la diferencia entre las geometrías euclidianas y no euclidianas. Entonces voy a dar así como unas bases rapidísimas de la diferencia entre la geometría euclidiana y la no euclidiana, y los que son matemáticos, si quieren abundar, están súper bienvenidos a participar. Entonces, del lado izquierdo del pizarrón, vamos a poner la geometría euclidiana y acá la no euclidiana. La geometría euclidiana es la que nos enseñan en la primaria y es la que es válida en un papel, en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué se cumple allí? Pues, por ejemplo, que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, o que las líneas paralelas son aquellas que nunca se van a tocar. Nos vamos a imaginar que son exactamente paralelas, ¿no? Entonces, los postulados de Euclides daban las reglas de la geometría y funcionaban perfectamente en 2 dimensiones, pero lo que sucedió cuando se empezaron a proponer las geometrías no euclidianas es que se hacían como excepciones a algún postulado de Euclides. Y si nos imaginamos ahora que estamos en la Tierra y que tenemos aquí los meridianos y todos estos, los trópicos de Cáncer y demás, podemos ver que aquí se forman triángulos, pero estos triángulos de la geometría no euclidiana violan la regla de que sus ángulos internos sumen 180 grados. Adicionalmente, las líneas paralelas, que podemos ver, por ejemplo, aquí como paralelas, se terminan uniendo en los polos, y si pensamos en que estas líneas continúan, cada vez que pasen por el polo se van a tocar. Y entonces se está entendiendo de una manera distinta ahora pues a las líneas paralelas. Entonces lo que ocurre a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es que esta geometría euclidiana, que había sido tan maravillosa para describir lo que ocurría en la física, pues empieza a ser insuficiente y se empiezan a proponer otras geometrías no euclidianas, que hay muchas. Está la de Riemann, está, no me sé ahorita como toda la lista, pero se pueden proponer muchas opciones de geometrías que violen los postulados de Euclides. Entonces, esto se pasaba un poquito rápido en el capítulo y también pues lo quería explicar. A continuación, viene la acusación a Poincaré de haber sido nominalista. Entonces, otra vez se necesita aclaración. Es que esta clase daba para explicar muchas cosas importantes de epistemología y de filosofía de la ciencia, como les comentaba, ¿no? Entonces, o sea, aquí lo que pasó es que le dijeron a Poincaré que era nominalista, y él respondió: no es cierto, me deslindo de esa posición, de esa postura. Y ya, allí se acaba el chisme. Es un párrafo en el capítulo, pero para mí sí era muy importante que se entienda qué significa ser nominalista. Entonces, para ello, pues les traigo un poquito de información. El nominalismo es la postura según la cual no existen los universales, y esto quiere decir que en ese mar de datos que teníamos aquí abajo, en el rectángulo que representaba la experiencia, nosotros lo que vamos haciendo es capturar ocurrencias individuales, y cuando las unimos
y decimos, ah, todos estos son mamíferos, lo que estamos haciendo es generar nombres, pues eso se llama nominalismo. Nosotros nombramos las cosas y agrupamos conjuntos de individuos. Pero lo que realmente existe son los individuos, todos distintos los unos de los otros. Y esta postura la defendió particularmente Guillermo de Ockham. Y no sé si les suene también a David Hume, que habla del mosaico humeano. Dice Hume, lo que hay es un mar de datos, todos inconexos, y cuando nosotros empezamos a inteligir la realidad, generamos la idea de la causalidad o la idea de que existe un individuo que desde que nació hasta este momento ha sido el mismo, pero la realidad es que el individuo de 8 años es distinto al de 28 y que han existido todos diferentes. Nosotros en el mundo de las ideas hacemos estas afirmaciones universales, causales, o agrupando, digamos, una serie de datos en una misma individualidad. Esta es la postura nominalista de Hume y de Guillermo de Ockham, y déjenme checar el chat que por ahí, justo Sergio, que es matemático, nos mandó una imagen de los triángulos esféricos. O sea, cuando terminemos, pues la abrimos. Entonces, vamos a tratar de ver por qué se acusó a Poincaré de ser nominalista. Pues porque cuando nos dice que las medidas del tiempo y que las teorías científicas son convenciones, pues parece estar cayendo en esta postura en la que no existen las leyes universales o que las ecuaciones no describen la realidad, porque eso sí lo dijo Poincaré. Vamos a poner, porque dice que las ecuaciones no representan la realidad. Entonces, bueno, pues al hacer afirmaciones de este tipo, parece que nos está diciendo que nuestras representaciones, lo que está arriba, las teorías, las ecuaciones y las matemáticas, no existen, como no existen los universales en el nominalismo de Ockham. Y cuando le dijeron que pues, esa era su postura, simplemente dijo, no se hagan bolas, no estoy de acuerdo con eso, no soy nominalista, simplemente considero que nos vamos poniendo de acuerdo para ir estableciendo las teorías científicas, como expliqué al principio de la clase con la cuestión del espacio. Bueno, a continuación, lo que viene es la relación punzante, digamos, entre Poincaré y Bergson, ¿no? O sea, ya vimos que con Einstein, pues hubo un sentimiento de plagio en general, ¿no? Vamos a resumir. Poincaré, Einstein, era un poco como me copió. Y ahora vamos a ver cómo se llamó Poincaré-Bergson, y el más bersoniano de los bersonianos, que era Leroy, que ya lo hemos leído en otros capítulos. Y esta relación se puede resumir como que empezó mal, pero terminó muy bien, ¿no? Nos comenta Jimena Canales que Poincaré en algunas publicaciones acusó a Bergson de ser antiintelectualista, como ya habíamos visto que a veces se le acusaba de eso a Bergson, porque como que tiene citas, y sí las encontré, en donde cree que la descripción científica es pobre, por decir lo menos. Y entonces, pues sí, digamos, al principio los critica, anti-intelectuales, pero posteriormente se hacen amigos. Y entonces podemos pensar aquí, como hace Jimena Canales, cuáles son las coincidencias entre Poincaré y Bergson que los hacen amigos, ¿no?
Bueno, para empezar, Bergson admiraba mucho a Poincaré y hablaba súper bien de él, y cuando hace un mapa de la filosofía lo coloca como aquel que señaló el carácter simbólico y provisional de la ciencia. Entonces, pues empezamos bien una amistad si hay por lo menos respeto y admiración de uno de los lados. Además, según Bergson, tenían en común la repugnancia hacia la postura reduccionista y mecanicista respecto al conocimiento. O sea, no les parecía bien que se pudiera explicar la realidad mecánicamente. Y los mecanicistas pues eran muy crueles con Bergson, y él sentía que tener a Poincaré como aliado, incluso cuando ya había muerto, pues le daba como más fuerza para enfrentar a esas críticas mecanicistas. Los mecanicistas llegaban a decir que Bergson había retornado a una mentalidad primitiva, y dice Jimena Canales, ¿qué podía ser más ofensivo que eso? Pero a mí ser primitivo no me parece ofensivo. En lo más mínimo, yo creo que si todos regresáramos a la época de las cavernas, sería un mundo muchísimo mejor, en el sentido de la contaminación y todo esto, ¿no? Y como de no estar enajenados con la tecnología. Entonces, a mí no me parece ofensivo esto del primitivismo, pero bueno, pues sí se le dice eso a Bergson porque está en la onda del vitalismo, de la intuición, de regresar a lo vital, a lo biológico, en contra de la razón, la inteligencia, etcétera, que contaminan la experiencia. Y pues bueno, le dicen este tipo de cosas. Y ya, pues cuando se hacen muy amigos, Poincaré, Bergson y Leroy, nos dicen, por ejemplo, que también tienen en común que consideran que la teoría de la relatividad es opcional, como vimos en nuestro diagramita, es una entre muchas otras opciones, y por tanto el espacio-tiempo de Minkowski, que está unido, pues también es algo que es cómodo, que es un instrumento, una herramienta que puede servir, pero no tiene por qué. Perdió el sonido No, tiene apagado el micrófono. Ay, ¿me escuchan bien? Me desconectó la computadora por un momento, pero ya estoy aquí con ustedes de nuevo. ¿Ya me escuchan? Ya, Muy bien. ya regresó. Sí, perdón. Bueno, pues ya estaba yo llegando a la cuestión de que se hicieron amigos Poincaré y Bergson. Con eso doy por finalizada esa sección. Y la siguiente sección se llama La obra de Poincaré. Allí Jimena Canales nos habla de un texto, una obra de Poincaré que se llama La medida del tiempo, en donde Poincaré expresa que no hay una manera absoluta para medir el tiempo y que no podemos tener una intuición de la igualdad entre intervalos temporales. Entonces, aquí es en donde quiero leer un poquito de la concepción del tiempo de Poincaré. Les voy a leer la página 161 de este libro de Sixto Castro, que se llama La trama del tiempo. Y aquí le dedica 2 páginas, Sixto Castro, a hablar del tiempo en Poincaré. Y creo que puede esclarecer esto de que para él el tiempo no es homogéneo, es inhomogéneo, como en Bergson los segundos y los instantes y las vivencias tienen duraciones que no se pueden homogenizar como los segundos del reloj. Poincaré permanece fiel a Kant. Para él, ahorita van a ver en qué sentido, o sea, permanece fiel a Kant en el sentido de que el tiempo, al igual que el espacio, son precondiciones para construir el conocimiento. Pero a diferencia de Kant, el tiempo no es el tiempo newtoniano, físico, objetivo y homogéneo, sino el tiempo de la conciencia parecido a la duración de Bergson. Entonces, para Poincaré, el tiempo es una forma que preexiste en nuestro espíritu. Perdón, voy a arreglar un poquito aquí esto. Ya. El tiempo es una forma que preexiste en nuestro espíritu.
Lo identifica con el tiempo fenomenológico, a diferencia de Kant. El tiempo para Poincaré es un tiempo interior a una conciencia individual y es cualitativo, no puede ser cuantitativo. A partir de ese tiempo único dado, perdón, voy a poner aquí la foto para que mientras se grabe así. El problema que surge inmediatamente es el siguiente. A partir de ese tiempo único, se necesita crear el tiempo científico y físico. ¿Se puede transformar un tiempo cualitativo en uno cuantitativo? Y no solo eso, se puede transformar el tiempo de la conciencia o el tiempo psicológico en un tiempo que se pueda cuantificar. Podemos reducir a una misma medida hechos que ocurren en mundos diferentes, en conciencias diferentes. En la base de la pregunta está el hecho que explica por qué el tiempo solo puede ser para Poincaré cualitativo. A saber, no tenemos la intuición directa de la igualdad de dos intervalos de tiempo. Esta es la frase que hacía Jimena Canales. No existe intervalo temporal alguno del que sepamos a priori que permanece invariante a través de sus repeticiones sucesivas y que por tanto pudiera considerarse un estándar de la congruencia de los intervalos temporales. Es posible, pues, definir un tiempo fundamentándose solo en la experiencia. Poincaré recuerda que físicos y astrónomos han admitido por definición la igualdad de la duración de los tic-tacs del péndulo utilizado para medir el tiempo. Y luego, igualmente, por definición, que dos rotaciones completas de la Tierra en torno a su eje tienen la misma duración. Definición que debe corregirse atendiendo a la influencia ejercida por las mareas. La experiencia, pues, no nos aporta un estándar de congruencia. El postulado implícito en la medida del tiempo mediante un péndulo, a saber, que las mismas causas emplean el mismo tiempo en producir los mismos efectos, solo se funda en el principio. Ya no se escucha, doctora. Sí, está intermitente la señal. Pues nos quedan nada más 9 minutitos. Creo que con esto que leí sí quedó un poquito más explicado a qué se refería Poincaré cuando dice que no podemos tener la intuición de dos instantes idénticos, porque son dependientes de la conciencia y de la experiencia. Entonces, ya voy a pasar a lo último, porque aparte pues está cortando la comunicación, que es esta sección en donde se ve la visión del propio Einstein sobre su teoría de la relatividad cuando ya se aferra a que es la única descripción de la realidad, que es la correcta, que es objetiva y que no es una entre diferentes convenciones posibles, sino que es una descripción de la realidad. Y allí Einstein discute mucho, digamos, hace mucha propaganda de su teoría como un ejemplo de simplicidad y de encontrar principios generales, que es como se debe hacer la ciencia. Y nos dice que la teoría de la relatividad es un resumen de muchas hipótesis que estaban inconexas y eran independientes, pero que él las logró sistematizar. Y esto, como sabemos en la historia de la ciencia, pues es una gran virtud. El filósofo de la ciencia, Philip Kitcher, tiene todo un libro sobre el unificacionismo, que significa esto, o sea, que la virtud o el valor epistémico más poderoso de las teorías científicas es el de sistematizar, unir hechos que estaban desconectados y explicarlos en una sola teoría. Y Einstein pues dice que eso es lo que hace la suya y que con ello describe la realidad y que la suya es la buena. Pues bueno, dejo los últimos minutitos para abrir el micrófono y ver si alguno de ustedes tiene algún comentario que compartir con el grupo. Voy a parar la grabación y pasamos a la discusión.